Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de visualbasic.net, en el cual vamos a ver las linked lists o las listas enlazadas. ¿Qué es una linked list? Las linked lists son un tipo de colección que nos permiten agregar, manipular, modificar, eliminar, entre otras muchas funciones, cualquier tipo de valor en la lista. Estas listas enlazadas, a diferencia de las listas que veíamos en la videoclase anterior o de las lists, permiten obtener mucha más eficiencia en nuestros programas a la hora de manipular los datos que se encuentren en ellas. Por ejemplo, si en nuestro programa deseamos eliminar un dato en específico, en el caso de las lists, lo que ocurre es que los elementos que están debajo del elemento eliminado se desplazan una posición hacia arriba, mientras que en las linked lists los elementos están unidos por medio de enlaces en los extremos del elemento, que en este tema de las colecciones o estructura de datos se le denomina nodo, y en el caso de que se elimine uno de estos, no se va a desplazar hacia arriba como en las lists, sino que se enlaza al elemento siguiente del eliminado. Este proceso que les acabé de explicar en programas de ejemplos como los que realizamos aquí en el curso, no se va a notar la diferencia, pero en programas que manejen muchísimos datos en listas, cuando se va a eliminar un dato en específico, en el caso de una lista normal, el proceso tiende a ser más lento y menos eficiente, porque se tiene que desplazar una posición hacia arriba cada elemento y así ocupar el espacio del elemento que se eliminó. Entonces, en temas de eficiencia es donde se ve la ventaja de las linked lists, porque en vez de desplazarse una posición hacia arriba, lo que realiza es el enlace del elemento siguiente del eliminado, lo que realiza es el enlace al elemento siguiente del eliminado. Esa sería la ventaja de utilizar una linked list de una list. Entonces, ya viendo el concepto o explicado el concepto, veamos ahora en sí qué es un nodo. Lo acabé de explicar muy brevemente, pero vamos a verlo ahora un poco más a profundidad. Un nodo es un elemento que está formado por un valor. En este caso aquí tenemos la representación gráfica de un nodo. Esta sería el valor o la parte del valor, y dos extremos que serían estos, siendo los que permiten el enlace con el siguiente valor del nodo inmediatamente siguiente o con el anterior. Este primero permite el enlace con el nodo anterior y este segundo permite el enlace con el nodo inmediatamente siguiente. Entonces aquí vemos las tres partes de un nodo en una linked list. En visualbasic.net, un nodo es un objeto perteneciente a la clase linked list node, que es de tipo genérico. Entonces, cuando veamos en la documentación esta clase linked list node, lo que estamos haciendo referencia en realidad es a un nodo, a un objeto de tipo nodo, que sería el elemento que se va a agregar a la lista. Lo que estamos agregando en realidad a la lista es un nodo. Entonces, para que tengamos en cuenta esta parte. Bueno, aquí estamos viendo lo que les acababa de explicar, y es que en las listas enlazadas, cada elemento agregado es un objeto de tipo linked list node. Es decir, que al indicarle a la linked list el tipo de elementos que contendrá, cuando llegue el momento de agregarlos, esos datos serán considerados objetos linked list node. Por lo tanto, no se hace necesario crear
un objeto de tipo LinkedListNode por cada elemento a agregar a la linked list. Es decir, no tenemos necesidad de crear un objeto de tipo LinkedListNode para agregarlo a la lista, porque cada vez que agreguemos elementos a la lista tenemos que crear un objeto de tipo LinkedListNode. Entonces, la verdad que es un poco tedioso estar creando cada vez que se vaya a agregar elementos a la lista un objeto de esta clase. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es agregar el elemento a la lista o agregar el valor a la lista normalmente, sin necesidad de crear un objeto de tipo LinkedListNode. Entonces veamos ahora en una representación gráfica muy rápidamente cuál es la diferencia entre lists y linked lists. Entonces veíamos que en una lista vamos a suponer que tenemos estos 4 elementos, el 10, el 25, el 44 y el 8 en una list normal. Vamos a suponer que esto es una lista normal. Entonces, si yo quiero eliminar un elemento de esta lista, por ejemplo el número 44, ese 44 se elimina y al eliminarse, los elementos que están debajo de este o que siguen delante de este tienen que desplazarse una posición hacia arriba o hacia atrás en la lista. Entonces lo que hacen los elementos delante del elemento eliminado es desplazarse hacia atrás o hacia arriba. Entonces el número 8 se desplaza una posición hacia atrás para ocupar el espacio de el elemento eliminado. En este pequeño ejemplo no se ve mucho la diferencia, pero como les explicaba anteriormente, en un programa que maneje muchos datos, sí que se va a ver la diferencia en términos de eficiencia, puesto que el programa se va a durar muchísimo más en procesar toda esta tarea. Entonces, esta es una de las desventajas que tiene la clase list para almacenar elementos en una lista. Veamos cómo funcionaría una linked list con los mismos elementos, el 10, el 25, el 44 y el 8, pero a diferencia de la lista normal, aquí están representados por medio de nodos. Aquí vemos que cada elemento, que es un nodo, tiene sus enlaces y cada enlace une o se enlaza con el nodo inmediatamente siguiente o con el anterior. Entonces aquí vemos que el nodo 10 se enlaza con el nodo que tiene el número 25. El nodo que tiene el número 25 se enlaza con el nodo que tiene el número 44. Y el nodo que tiene el número 44 se enlaza con el nodo que tiene el número 8. Entonces, en el mismo caso que veíamos en la lista, si eliminamos el nodo que tiene el número 44, vamos a eliminarlo. Lo que hace la linked list es enlazar el elemento que estaba anterior a este, que sería el nodo que tiene el número 25, con el nodo que estaba inmediatamente siguiente a este, que sería el que tiene el número 8. Entonces, en vez de desplazar una posición hacia atrás o una posición hacia arriba, lo que hace es enlazar estos dos nodos. De modo que es mucho más eficiente en tiempo y recursos. Entonces, con esta pequeña representación gráfica, quería mostrarles cómo funciona una lista enlazada en el caso de que se elimine un elemento y cómo funciona una lista también cuando se elimina un elemento, y ver cuál es la ventaja y la desventaja que tiene al utilizar una y otra. Entonces, ya teniendo un poco claro la funcionalidad de la linked list, veamos un pequeño ejemplo en código visualbasic.net. Así que situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, antes de entrar en sí a Visual Studio, quería
mostrarles la descripción de esta clase Linked Leads en la documentación que nos ofrece Microsoft. Entonces aquí podemos ver la pequeña descripción de lo que es la clase. Representa una lista de doble vínculo, es decir, que tiene cada elemento dos extremos que unen con el nodo anterior con el nodo inmediatamente siguiente. Vamos a cambiar aquí el lenguaje, vamos a colocar aquí Visual Basic para que nos muestre el código Visual Basic de esta clase. Entonces si bajamos un poco, aquí vemos los parámetros de tipo, aquí vemos algunos ejemplos de esta clase, algunos comentarios. Aquí vemos que una Linked List es una lista vinculada de uso general, admite numeradores e implementa la interfaz y collection coherente con otras clases de colección en el .NET Framework. Entonces aquí vemos también que el Linked List proporciona nodos independientes de tipo Linked List Node. Eso quiere decir que cada elemento de la Linked List es un objeto de este tipo, por lo que la inserción y eliminación son operaciones. Aquí vemos más comentarios. Podemos ver los constructores de esta clase. Vemos que tiene sobrecarga de constructores. Vemos que tiene tres propiedades. La propiedad count, que nos permite obtener el número de nodos que ya están incluidos en la Linked List. Tenemos la propiedad first, que nos permite obtener el primer nodo de la colección, y la propiedad last, que nos permite obtener el último nodo de la colección. Tenemos los métodos de esta clase. Tenemos este método llamado addAfter, que tiene sobrecarga, que nos permite agregar el nuevo nodo especificado después del nodo existente que se haya concretado en la colección. Este método tiene dos parámetros. El primero es el nodo existente del que se va a agregar en el segundo parámetro, que sería otro nodo. Entonces este primer parámetro indica el nodo anterior del que se va a insertar nuevo en la Linked List. Entonces si nosotros queremos ver una descripción más detallada de este método, podemos presionar clic sobre él y ver cómo funciona más a profundidad este método. Podemos ver más métodos como el método addFirst, que agrega un nuevo nodo que contiene el valor especificado al principio de la colección. El método addLast agrega un nuevo nodo que contiene el valor especificado al final de la colección. El método clear, que quita todos los nodos de la colección. Y así podemos ver cada uno de los métodos que nos ofrece esta clase. Entonces ya teniendo una descripción básica de la clase y de las propiedades y métodos que tiene esta, podemos ya desarrollar el ejemplo que íbamos a ver en código visualbasic.net. Bueno, ya dentro de Visual Studio, después de haber creado el proyecto, nos vamos a ubicar dentro de nuestro procedimiento main y vamos a crear nuestra Linked List. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un objeto. En este caso le voy a llamar mi lista as new y vamos a colocar que va a ser de tipo Linked List. Entonces dentro de los paréntesis, recordemos que esta es una clase genérica, tenemos que colocar el tipo de dato de los valores de los nodos que van a integrar nuestra Linked List. Entonces en este caso nuestros nodos van a admitir valores de tipo entero. Entonces colocamos aquí integer, cerramos el paréntesis y ya tenemos nuestro objeto de tipo Linked List. Bueno, ya creada nuestra lista, vamos a empezar a agregar elementos en ella. Como veíamos anteriormente, tenemos varias formas o varios métodos de agregar elementos a nuestra lista. Recordemos también que cada elemento que agreguemos a nuestra lista va a ser un objeto de tipo Linked List Node.
Entonces, para que tengamos muy en cuenta esa parte. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el objeto llamado milista. Utilizamos el punto y podemos utilizar el método addFirst. Recordemos que este método nos permite agregar un nuevo nodo que contiene el valor especificado al principio de la lista. Eso quiere decir que este método nos va a agregar un nuevo nodo con el valor que le pasemos como argumento al principio de la lista. Entonces escogemos este método addFirst, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar el valor, que en este caso tiene que ser de tipo de dato entero, porque así se lo especificamos cuando creamos nuestra lista de tipo linked list. Entonces el valor dentro de los paréntesis tiene que ser un valor de tipo de dato entero. En este caso voy a colocar, por ejemplo, el número 15. Entonces, con esta instrucción, lo que estoy haciendo es agregar al comienzo de la lista un nuevo nodo, cuyo valor en su interior es el número 15. Esta es una de las formas de agregar al principio de la lista un nuevo nodo con su valor. Otra de las formas de agregar un nodo a la lista, utilizando ya sea este método addFirst o el método addLast, que nos permite agregar un nodo al final de la lista, podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a agregar otro elemento utilizando nuevamente el objeto milista. Utilizamos nuevamente el método addFirst, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis podemos crear directamente un objeto de tipo linked list node, colocando la instrucción new y colocando linked list node para poder crear nuestro objeto y llamar al constructor de esa clase. Entonces recordemos que este nodo va a admitir un valor de tipo de dato entero, porque tiene que estar relacionado con el tipo de valor de los nodos que admite la lista. Como la lista admite nodos con valores de tipo de dato entero, el nodo a agregar a la lista también tiene que tener la misma característica. Entonces, luego de haber llamado al constructor de esta clase, dentro de los paréntesis del constructor tenemos que colocar el valor de ese nodo. En este caso vamos a colocar que su valor va a ser el número 20. Cerramos paréntesis y ya tenemos agregado nuestro segundo nodo en nuestra linked list. Entonces, hasta el momento lo que hemos realizado es una lista de tipo linked list con dos elementos en su interior o con dos nodos. Suponiendo que ejecutamos el programa, lo que acabamos de realizar es crear nuestro objeto milista de tipo linked list. Vamos a colocar aquí milista. Y luego de crear el objeto milista que va a admitir valores en los nodos de tipo de dato entero, empezamos a agregar elementos en su interior. Entonces, con esta instrucción empezamos a agregar el primer elemento. Recordemos que este método addFirst está sobrecargado, es decir, que tenemos varios métodos addFirst que realizan la misma función pero que tienen diferentes parámetros. Entonces, en esta instrucción que les estoy señalando, estamos utilizando este método addFirst que nos pide como parámetro el valor que va a tener el nodo que vamos a agregar a la lista. En este caso, como podemos observar, no tenemos necesidad de crear un objeto de tipo linked list node para poderlo agregar a la lista, sino que de esta forma solamente tenemos que colocar el valor dentro de los paréntesis. Entonces, con esta instrucción estamos agregando un primer elemento o un primer nodo con el valor de 15. Entonces vamos a colocar aquí el primer elemento o el primer nodo de la lista tiene el valor de 15. Luego de ejecutar esa instrucción estamos utilizando nuevamente el método addFirst para agregar un nuevo nodo. Pero a diferencia del método addFirst que utilizábamos en la instrucción anterior, estamos utilizando la forma donde creamos un nuevo nodo y le agregamos un valor llamando al constructor. Entonces utilizamos la instrucción new para llamar al constructor de la clase linked list node
le especificamos el valor que va a tener ese nodo, o más bien el tipo de valor que va a tener ese nodo, y luego en los paréntesis del constructor vamos a colocar el valor del nodo, que en este caso va a ser 20. Entonces, como este método nos permite agregar un nuevo nodo al comienzo de la lista, el número 15 ya no va a ser el primer elemento, sino el número 20. Entonces, este nodo se va a agregar al comienzo de la lista. Vamos a colocar un poco más pequeño acá. Y su valor pues va a ser el número 20. Entonces, este nodo va a tener como valor el número 20. Entonces, como veíamos también en la presentación, los nodos están enlazados por sus enlaces. Entonces, este primer nodo que tiene como valor el número 20 se va a enlazar con el siguiente nodo, que sería el nodo que tiene como valor el número 15. Entonces, de esta forma podemos agregar nodos a nuestra lista al comienzo de la lista utilizando el método addFirst. También podemos utilizar otro método, que es el método addLast, que permite agregar un elemento al final de la lista. Entonces podemos utilizar nuevamente el objeto llamado milista. Utilizamos un punto y utilizamos el método addLast. Entonces podemos aquí colocar dentro de los paréntesis, al igual que el método addFirst, podemos colocar el valor que va a tener el nodo que se va a agregar, o podemos crear directamente un objeto de tipo LinkedListNode. En este caso voy a colocar aquí el número 9, por ejemplo, y ese número 9 se va a agregar al final de la lista, de modo que va a estar la lista de la siguiente forma. Primero va a estar el nodo que tiene como valor el número 20, luego va a estar el nodo que tiene como valor el número 15, y por último va a estar el nodo que tiene como valor el número 9. Y de esta forma podemos agregar nodos a nuestra linked list. Podemos utilizar estos métodos sobrecargados dependiendo de la forma que la queramos realizar. Esto por un lado. Por otro lado, si queremos eliminar un elemento de la lista, tenemos que utilizar otro método que vimos en la documentación, que es el método remove, o podemos utilizar remove fields para eliminar el primer nodo de la lista, o el método remove last para eliminar el último nodo de la lista. Entonces, si por ejemplo yo quiero eliminar el primer elemento de la lista, que sería el nodo que tiene como valor el número 20, utilizo el objeto milista.remove y dentro de los paréntesis coloco el valor del nodo que quiero eliminar. En este caso, el primer nodo de la lista es el nodo que tiene como valor el número 20. Entonces coloco aquí el número 20 y con eso le estoy indicando a nuestro programa que nos elimine de nuestra lista el nodo que tiene como valor el número 20. Para verificar que es así, vamos a recorrer nuestra lista. A diferencia de la lista que veíamos en la videoclase anterior, para recorrer una linked list es un poco diferente. No es difícil, pero es un poco diferente. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a crear una variable objeto a la cual voy a llamar nodo y va a ser de tipo LinkedListNode. Como los nodos de esta lista tienen que admitir valores de tipo entero, tenemos que colocar dentro de los paréntesis del genérico integer para indicar que este nodo va a tener como valor un valor de tipo de dato entero. Entonces, luego de crear la variable objeto de tipo LinkedListNode, le vamos a asignar como valor lo que tiene mi lista.first. Entonces, lo que acabamos de realizar con esta instrucción es almacenar en una variable objeto de tipo LinkedListNode el primer nodo de la lista. Eso es lo que acabamos de realizar con esta instrucción, utilizando la propiedad first de el objeto milista de tipo LinkedList. Entonces, luego de almacenar el primer nodo de la lista en esta variable objeto, ya podemos recorrer
toda nuestra lista. ¿Y cómo la recorremos? La recorremos con un bucle while. Entonces colocamos aquí while y la condición va a ser mientras la variable de tipo nodo is not noding, que ejecute las instrucciones que están dentro de este bucle. Y las instrucciones van a ser un console.writeLine y dentro de los paréntesis vamos a colocar nodo.value o value, como le queramos decir, y esta propiedad lo que nos permite es obtener el valor contenido en el nodo. Entonces colocamos .value y con esto le estamos diciendo a nuestro programa que nos muestre por consola el valor del nodo actual. Entonces luego de mostrar el valor de ese nodo, tenemos que pasar al siguiente nodo para que en la próxima repetición muestre el valor de ese nodo. Entonces vamos a colocar aquí que nodo va a ser igual a nodo.next. Recordemos que esta propiedad pertenece a la clase LinkedListNode, en este caso a nuestro objeto de tipo nodo. Y esta propiedad lo que nos permite es obtener el siguiente nodo de la LinkedList. Entonces con esto estamos sobreescribiendo el valor o el objeto que estaba almacenado en nuestro objeto de tipo LinkedListNode con el nodo siguiente en la lista. Entonces con esto ya podemos mostrar los elementos que están en nuestra lista o que están almacenados en nuestra lista. Entonces si guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente nos muestra dos elementos porque eliminamos el nodo que tenía como valor el número 20. Si nosotros comentamos esta instrucción, vamos a comentarle y a guardar cambios, vamos a cerrar acá, depurar, iniciar sin depurar, vemos que ahora sí nos muestra los tres nodos con sus respectivos valores. El primer nodo con el valor de 20, el segundo con el valor de 15 y el tercero con el valor de 9. Pero ustedes se estarán preguntando qué es lo que acabé de realizar con estas instrucciones. Se los voy a explicar muy rápidamente. Lo primero que hicimos fue crear una variable objeto de tipo LinkedListNode para almacenar el primer nodo de la lista. Y para obtener el primer nodo de la lista teníamos que asignarle a esta variable objeto lo que estaba en mi lista, que es nuestra LinkedList, en su propiedad first. Esta propiedad first lo que nos permite es obtener el primer nodo de la lista. ¿Y cuál es el primer nodo de la lista? Pues es el número 20. Entonces vamos a colocar aquí que el primer nodo es el número 20. Este nodo ya lo tenemos almacenado en esta variable objeto llamado nodo. Entonces luego de tener almacenado el primer nodo de la lista, creamos un bucle while para poder recorrer toda nuestra lista teniendo ya el primer nodo como referencia. Entonces la condición del while va a ser que si nodo is not noding, es decir, mientras nodo no sea null. Recordemos que para especificar que un objeto no tiene nada en su interior, tenemos que colocarle noding. Noding significa que está vacío, que no tiene nada en su interior, es decir, que mientras esta variable objeto tenga un valor, es decir, que tenga un objeto de tipo LinkedListNode, el bucle while se va a repetir una y otra vez. Entonces, en esta primera vuelta, la condición se cumple porque nodo no está vacío. Nodo o la variable nodo tiene un objeto en su interior o tiene un valor en su interior, que es el primer nodo de la lista, que le asignamos por medio de esta instrucción. Entonces, como la condición se cumplió, se va a ejecutar este console.writeLine y va a mostrar el valor que tiene el nodo que está almacenado en esa variable objeto. Entonces, para obtener el valor que tiene ese nodo, tenemos que utilizar, en este caso, el nombre de la variable objeto llamado nodo.value. Esta propiedad nos permite obtener el valor de ese nodo. Entonces, en esta primera vuelta, este console.writeLine
nos va a mostrar por consola el número 20, porque ese es el valor del primer nodo de la lista, que sería este. Entonces, luego de haber mostrado ya el primer valor del primer nodo, tenemos que mostrar el valor de los siguientes nodos. Entonces, para realizar esta parte, tenemos que sobreescribir nuestra variable objeto llamada nodo con el nodo siguiente. Entonces, para obtener el nodo siguiente, tenemos que utilizar nuestra misma variable nodo, que en este caso tiene almacenado el nodo con el valor número 20, en su propiedad next. Recordemos que esta propiedad next lo que nos permite es obtener el nodo siguiente a este. Entonces recordemos que el nodo siguiente era el número 15. Vamos a colocar aquí el 15. Entonces con esta propiedad next lo que estamos haciendo es referencia al siguiente nodo, que sería el nodo con el valor de 15. Entonces ahora nodo es igual al nodo que tiene como valor el número 15. Entonces el bucle vuelve y se repite, verifica si se cumple o no la condición, que si nodo no está vacío, en este caso nodo no está vacío porque tiene almacenado el nodo con el valor de 15. Entonces vuelve y ejecuta las dos instrucciones, muestra el valor de ese nodo por medio del console.writeLine, muestra el número 15, realiza el mismo proceso para obtener el nodo siguiente, es decir, que nodo va a ser igual a nodo.next, para que ahora se almacene en esta variable llamada nodo el nodo que está siguiente al que tiene como valor el número 15, que sería el nodo con el valor de 9. Entonces ahora la variable nodo va a ser igual al nodo que tiene como valor el número 9, porque así se lo estamos especificando con esta instrucción, con la propiedad .next. Entonces de esta forma recorremos una linked list. También podemos hacerlo de la forma inversa, que sería mostrar los elementos de la linked list de abajo hacia arriba, es decir, que primero muestre el último elemento de la lista y por último muestre el primer elemento. Eso también lo podemos realizar utilizando, en vez de la propiedad fits, la propiedad last para almacenar el último elemento de la lista. Y aquí no colocaríamos la propiedad .net, sino la propiedad previews. Entonces colocamos aquí en vez de next, colocamos aquí previews. Y así recorremos nuestra linked list de abajo hacia arriba, es decir, desde el último elemento de la lista hasta el primer elemento. Entonces, retomando el método remove para eliminar elementos de nuestra linked list, vamos a quitar el comentario. Y ya veíamos anteriormente que este método nos permitía eliminar, o nos permite eliminar, un nodo con el valor que le especifiquemos dentro de los paréntesis. En este caso yo le coloqué que me va a eliminar el nodo que tenga como valor el número 20. Entonces, si yo guardo cambios y ejecuto de nuevo el programa, vemos que efectivamente nada más me muestra los valores de los nodos que tienen como valor el número 15 y el número 9. El nodo que tenía como valor el número 20 se eliminó por medio de esta instrucción. Vamos a cerrar. Por último, vamos a utilizar los otros dos métodos remove. El método remove first. Vamos a borrar acá. Vamos aquí en mi lista, remove first. Y este método lo que nos permite es eliminar el primer nodo de la lista. Entonces este método no tiene parámetros, solamente colocamos remove first, abrimos y cerramos paréntesis y nos va a eliminar el primer nodo de la lista. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente nos muestra los valores de los nodos 15 y 9. El nodo que tenía como valor el número 20 se eliminó porque era el primer nodo de la lista. Entonces, en el caso que queramos eliminar el nodo que tenga como valor el número 9, vamos a cerrar. En vez de colocar remove first, colocamos el método remove last. En mi lista, .remove last. Si guardamos cambios nuevamente y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente nos muestra
los valores de los nodos 20 y 15. Se eliminó el nodo que tenía como valor el número 9 porque era el último nodo de la lista. Bueno, a manera de tarea o ejercicio, en la documentación de .NET Framework, investigue más sobre los métodos pertenecientes a la clase LinkedLeads e indague también sobre la clase LinkedLeads.Node y la interfaz y collection. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.